Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de GIF España con el tema de datos de biodiversidad más útiles para la investigación y la conservación. Mi nombre es Francisco Pando, trabajo en la unidad de coordinación de GIF España y en colaboración con el grupo de especialistas de especies de la Comisión de Supervivencia de Especies de la IUCN, hemos organizado este webinar pues, para hablar de un tema de bastante interés para todos los que nosotros que trabajamos en biodiversidad, que es cómo hacer que los datos que compartimos sean de utilidad o de mayor utilidad para la investigación y para la toma de decisiones. Nunca antes habíamos contado con tantos datos de biodiversidad, de la mano sobre todo de los dispositivos móviles y de la ciencia ciudadana, pero más datos no significa necesariamente más útiles. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en este webinar. Para que los datos resulten útiles, deben estar bien documentados. Y aparte, también tenemos que tener en cuenta que a veces restringimos la información sobre la base de que creamos riesgos para las especies que queremos conocer o conservar. Este webinar nos va a llevar en la próxima hora y media, pues, de la mano de cuatro ponentes, investigadores o gestores de plataformas de observación y de comunicación de biodiversidad, para ver cómo abordan esta problemática y lo que decía antes de cómo hacer estos datos más útiles. Cada ponencia tendrá una duración de 15 minutos y después tendremos un tiempo de discusión y de preguntas. Para ello, por favor, os pido que utilicéis el chat. También os ruego, si no tenéis inconveniente, en que añadáis a vuestro nombre vuestra afiliación, de dónde venís o vuestro interés en esta cuestión. Bueno, antes de comenzar, agradecer a los ponentes y a los que participáis vuestra contribución y vuestro interés en el tema. Y sin más, vamos a entrar en el programa con la ponencia que se titula ¿Qué hacer con los datos de biodiversidad? ¿Qué hacen los datos de biodiversidad útiles y qué los hace sensibles? A cargo de José Luis Tellería, del Grupo de Especialistas de Especies de la IUCN. José Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. A ver, eh, compartir. Ese es el momento crítico. ¿Veis la pantalla? ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, bueno. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a GEBIF bueno, pues por haber propiciado esta reunión. Vamos a ver, yo veo que por ahí está Carmen Acedo, que hace algo parecido en el caso de las plantas. Colaboro en la coordinación de los grupos de zoología que actualmente están elaborando la lista roja nacional de especies de España. Diréis, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Pues eso es digamos, un proyecto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que tiene por objeto generar las listas rojas nacionales que sean como manifestaciones, o diagnósticos objetivos y ajenos a los vaivenes, vamos a decir, políticos, en el sentido de las interacciones que hay por ahí a la hora de declarar protegidas a ciertas especies y que sea como una especie de documento sobre el que, de una manera, digamos, aséptica, solamente en base a los criterios de los científicos que participan en esta elaboración, pues se establece el estado de conservación de una especie. Os he puesto no de forma casual la anguila, que ya sabéis que es una especie muy debatida ahora mismo, muy popular, muy conocida por todas, que en España no hay manera de protegerla, y sin embargo aquí en la lista nacional, de la lista roja nacional, pues ya está en estado crítico, que es como los expertos entienden que tiene que estar. Eso va a estar ahí y eso, mientras los expertos ajenos a cualquier tipo de, digamos, de injerencia lo decidan, pues seguirá siendo así, será un referente, esperamos, desde el punto de vista de la conservación de las especies. Bueno, nosotros para elaborar las listas rojas necesitamos datos, obviamente. Ya os he dicho que las listas rojas tienen digamos, unos protocolos de elaboración basados en una serie de criterios que tienen que ver con la evolución numérica de las especies y que tiene que ver también con la distribución de las especies. De manera que nosotros buscamos, en la medida en que podemos y encontramos, bueno, toda la información disponible, pero que concierne básicamente a los estudios o a la información sobre la distribución de las especies. Daros cuenta que aquella especie que se distribuye de una manera más restringida, pues seguramente tendrá más probabilidades de cumplir alguno
de cumplir con otros los requisitos de la UICN para pasar a una categoría X de amenaza, ¿no? Utilizamos básicamente los registros primarios. Los registros primarios pues, serían, digamos, una información sobre la ubicación en el espacio y en el tiempo de una determinada especie. El tiempo puede ser importante si trabajas con especies migradoras, porque no es lo mismo el momento en el que se ha hecho esa ubicación en el espacio de una especie, a la hora de entender qué es lo que significa realmente, y también porque los datos se pasan de tiempo, se pasan de fecha. O sea, es decir, un problema que tenemos y que conocéis perfectamente todos los vinculados a Gravir, es que la información se puede transformar en una información obsoleta. Con esta información, que es sobre la que voy a hablar de la que voy a hablar sobre todo, que son los registros primarios, es decir, los datos encontrados en la ubicación de una especie en un determinado lugar y momento, pues nosotros hacemos varias cosas y lo cuento rápidamente. Por un lado, se pueden calcular las áreas de ocupación, que es el número X de cuadrículas de 2 por 2. Ya os estoy dando una idea de por dónde van los tiros, de 2 por 2 donde se encuentra una especie. Sería una manera de evaluar su distribución. Con esos registros primarios se pueden crear unos polígonos con los que se calcula la extensión de presencia, y con esos mismos datos también se pueden realizar modelos de probabilidad de presencia o, si queréis, de modelos de distribución potencial de especies que también se integran en estas evaluaciones a través de un programa que se llama SRList, y que, bueno, os aconsejo que le echéis una ojeada, pero bueno, es una cosa que está bastante bien, y sobre todo para que entendáis un poquito el por qué a nosotros nos interesa tantísima la disponibilidad de información que nos pueda ayudar a sacar adelante este trabajo. No solamente este trabajo, estos registros primarios no solo son interesantes desde el punto de vista nuestro, obviamente, sino que tienen un interés mucho mayor, ¿no? Cada día se impone más la utilización de estos registros en los estudios de evaluación de impacto, que tienen que ver, por ejemplo, pues con la necesidad de paliar cierto tipo de intervenciones ambientales que pudieran afectar a una determinada especie mediante la utilización de estos registros primarios, que serían los puntitos que veis aquí, que cruzados con una serie de capas ambientales nos dan unos mapas de potencialidad o de condiciones ambientales análogas, etcétera, que nos pueden ayudar a entender dónde hay una zona que es muy buena para una determinada especie que no debería de ser intervenida en términos, bueno, desde el punto de vista ambiental. Esto es una cosa que se está utilizando cada vez más, con lo que quiero deciros que este tipo de datos no solo nos interesan quizá a los de la academia, pudiera parecer, o a los de la UICN, porque se dedican a manejarlos, etcétera, sino que tienen un trasfondo de utilización mucho más amplio en profesionales que trabajan en este campo. Y esta información y con los modelos que generan o por sí misma únicamente tiene una importancia enorme desde el punto de vista de la conservación preventiva. Otro concepto que creo que es importante poner encima de la mesa, es decir, prevenir que pasen cosas, porque tú sabes que una especie se encuentra en un determinado lugar y en ese lugar no quieres que pasen ciertas cosas desde el punto de vista conservacionista. Bueno, yo hace ya unos años que manejo esta información, y hace 3 años se me ocurrió, con motivo de que me habían invitado a dar una charla plenaria en un congreso, hacer una encuesta que mandé siempre digo lo mismo, se la mandé a 110 colegas y conocidos del mundo de la gestión ambiental con diferentes perfiles profesionales. Ahí los tenéis, en la administración, trabajando en investigación, como autónomos, en empresas, etcétera, y me contestaron 105, con lo cual, bueno, morí de éxito y de contento porque, en fin, la mayor parte de ellos eran zoólogos, ahí se ve quizá mi sesgo, ¿no? Y a esta gente lo que les hice fue una encuesta para preguntarles cómo veían ellos, qué opinión tenían sobre la disponibilidad de estos registros primarios, sobre su calidad y sobre hasta qué punto eran útiles para realizar su trabajo desde el punto de vista, pues, académico o aplicado a la conservación, ¿no? Bueno, sobre esos 105 que me respondieron, la encuesta era con preguntas con la escala esta Likert, que ya sabéis que se puntúa de 0 a 7. Tú pones una frase, que suelen ser frases que muchas veces preguntas lo mismo, pero de forma diferente y cruzada, porque en el fondo lo que quieres ver es qué es lo que opinan, preguntándoselo de la misma manera, ¿no? Y en esta puntuación, pues si sale 4 es alguien que no sabe si va o viene, ¿no? Si sale de 1 a 3 es que no le gusta lo que has dicho, y si sale por encima de 3 es que, bueno, pues está más o menos de acuerdo o muy de acuerdo, incluso en función de cómo vayan las cosas. Bueno, los resultados creo que fueron bastante elocuentes. Para empezar, el 88% de los entrevistados, que ya os digo que era gente, en fin, fajada en el campo de la conservación, decían que necesitaban coordenadas exactas. O sea que para realizar su trabajo eso era importantísimo. Igualmente opinaban que la información que encontraban disponible, y es curioso porque en esto no difería casi nadie, y les iba un poco mejor a los que trabajaban en la administración, porque he sabido que la administración tiene información propia que a veces no comparte, ¿no? Pero bueno, no diferían sustancialmente de lo que decían los demás,
bueno, que la información que había era bastante regular, un 76% opinaba que la información no era buena, y luego, pues había también un 82% de gente que decía que no les valía con que la información geográfica que se les ofrece, que es la que oficialmente o habitualmente suelen ofrecer en muchos sitios, pues vaya, por ejemplo, en cuadrículas de 10 por 10, ¿no? O sea, eso les parecía que era demasiado mal. Bueno, todos, ahora veremos que todo el mundo está muy interesado en que la información sea buena, pero luego cuando tú preguntabas, oye, ¿y qué te parece si los registros estos, en fin, bien exactos, en fin, de exactitud me refiero a la aproximación a la ubicación exacta? Muchas veces habla de precisión que repetibilidad. Pues, los recursos bien exactos, si se ponen a disposición pública así, sin más, pues ya veis que aquí había un claro un problema, ¿no? Había mucha gente que opinaba que eso no se podía hacer, otros menos, que les parecía que no tenía mayores importancias. Dicho de alguna manera, si esto que hice hace 2 años y pico sería es representativo de lo que cuál es el estado de ánimo por ahí, de por dónde van en fin, de la utilidad de esta información con la que nosotros trabajamos, pues habría que decir que todo el mundo pide que haya una mejor información con datos espaciotemporales más explícitos, pero luego también todo el mundo está preocupado por la seguridad. Y este es el de las especies. ¿Por qué? Porque si tú dices dónde se encuentra un individuo de una determinada especie, pues corres el peligro de que alguien que quiera hacerle algo malo, pues vaya y se lo haga llevándosela, cazándola, etcétera. De manera que, de alguna manera, se plantea que un problema, el balance que hay entre los datos exactos, que son los que nos interesan a muchos para trabajar, y esos datos que son sensibles en la medida en que pueden poner en peligro una determinada especie. También, si queréis, hay como un segundo balance, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la conservación preventiva, nos puede interesar conocer mucho qué es lo que es, dónde se encuentran las especies, aun si bien es verdad que desde un punto de vista, es decir, que haciendo conservación tú puedes querer que las cosas se sepa dónde están, y haciendo conservación también puedes querer que no se sepan las cosas dónde están, porque puede ser particularmente peligroso. O sea, el tema es complejo, desde luego, complejísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que admite unas pensadas, y yo lo que os voy a invitar al final es que sería bueno que intentásemos entre todos ir avanzando un poquito en la mejora de estos aspectos. ¿Qué es lo que hace a las especies sensibles y por lo tanto que en las bases de datos no se quiera compartir esa información? Es más, que se oculte, como vamos a ver un poquito más adelante, de una manera, en fin, consciente, ¿no? O sea, es decir, muchas bases de datos, como las que finalmente descansan en Gavir, son bases de datos, tienen unos datos que en muchos casos pueden ser datos exactos y sin embargo no se ponen de esa manera, en parte porque, bueno, los propietarios de los datos no quieren que sea así, cosa que por otro lado es muy respetable. Bueno, este trabajo, que os aconsejo que lo leáis, que es un trabajo publicado a finales del 2025, revisan 40 y tantas bases de datos de todo el mundo que ofrecen estos datos como los que presenta yo y ofrece Gevir, ¿no? Y dan una serie de razones. Aquí he puesto las 14 primeras, pero hay como 30 y algo razones, ¿no? Que no son excluyentes, que se solapan, que demuestran la complejidad de los criterios, hay criterios cruzados, etcétera. Pero bueno, donde se hace una descripción digamos, de las razones por las que la gente considera que no se deben de exponer esos datos y se ocultan los datos en las bases de datos que nosotros utilizamos. Digamos que buscando así, y aunque esto es la primera parte de la lista, los más importantes, los más utilizados, hay situaciones que son muy claras, ¿no? Es decir, las que están marcadas con rojo. Si una especie es explotada intencionalmente, usada, ¿no? O si una especie es perseguida, parece que es obvio que no vas a poner los datos para fomentar su explotación o su persecución si el contexto no lo merece. Y estoy hablando, o no lo merece en el sentido de que todos estos problemas se suelen solucionar cuando se contextualizan adecuadamente. Es decir, cuando hay si tú estás en un lugar donde es imposible controlar el efecto de los furtivos, pues entonces seguramente será imposible o muy inconveniente que des la menor explicación sobre dónde se encuentra una especie. Pero si el contexto socioeconómico del lugar en el que estás no es así, pues igual se puede. Por eso digo que todo esto es un poco complicado. Bueno, había, si queréis, en cualquiera de los casos, dos tipos de líneas por donde había que andarse con cuidado con la ubicación explícita de los, de los datos. Por un lado la explotación o la persecución, y por otro lado, pues los amores que matan, ¿no? Es decir, hay ciertas especies que son tan atractivas que puede ir tal cantidad de gente que las acabe molestando, que acabe interfiriendo, ¿no? Y luego, si ya quitas eso y descontextualizas un poquito la cosa, pues no sé, te cuentas que al final la mayor parte de los criterios son del tipo
es que localizar a las especies las pone en peligro, sin dar más explicaciones. Cuando yo, por ejemplo, opino que dependiendo, puede ocurrir que no. O sea, si tú no sabes dónde está una especie, pues también la estás poniendo en peligro porque puede haber una intervención ambiental que se la lleve por delante. O simplemente por el hecho de ser especies amenazadas, ya directamente, sin más consideraciones, se les pasa a una categoría de sensibles y se les quita y no se aporta una información suficientemente exacta. Bueno, es un trabajo complejo. Todo esto tampoco se lee tan sencillo y por lo tanto no me quiero liar porque puedo acabar perdiendo. La verdad que si nosotros nos centramos en por ejemplo, en la explotación y la persecución como actividades voluntarias dirigidas a ir a por una determinada especie y quitársela y llevársela o, en fin, hacer cualquier cosa con ella, ¿no? Pues, lo ponemos un poco en contraposición a lo que son otra serie de riesgos que podrían prevenirse si tú sabes que una especie se encuentra en un sitio, es decir, si tú vas a hacer la ampliación de una carretera y una población de plantitas endémicas y exclusivas, si sabes que está allí, seguramente harás una ampliación de la carretera, bien, si no sabes, te la llevarás por delante. Jugando con esas ideas, pues hemos hecho un estudio, digamos, para intentar ver cuál es la importancia de la persecución o de la explotación como amenaza dentro de todas las posibles amenazas que pueden experimentar las especies de plantas y animales, porque de otros grupos había muy poca información en el entorno ibérico. Entonces hemos hecho lo siguiente, una cosa que lo ha hecho Pablo García, lo digo porque es un tema mucho más complicado de lo que parece, que consiste en cruzar la base de datos de la UICN con la base de datos del GEBIF, ¿no? Y cruzando esas bases de datos hemos extraído aquellas especies que viven en España, o sea que es el entorno ibérico, Canarias, las ciudades africanas, ¿no? Y luego de esas especies hemos visto cómo se las trataba en Gebi desde el punto de vista de la incertidumbre asociada a la ubicación espacial de las especies. Así hemos conseguido trabajar con 900 especies, de las que el 65% no estaban amenazadas y bueno, pues el 35% sí. Vale, una cosa buena que tiene la lista roja cuando se hace el catálogo y se ubican las especies vamos, según el grado de amenaza, ¿no? Es que tiene una tabla de amenazas, que se dividen en 12 grupos, pero que son 55 tipos de amenazas diferentes. Y ahí se puede buscar las amenazas sobre las que tú quieres trabajar. Hay en el tipo 5, me había puesto ¿ya se me ha pasado el tiempo? No, ¿sí? Dios mío. Bueno, pues nada, os lo cuento más rápido. Yo decía, yo estaba mirando, yo lo tengo apuntado aquí bueno, a lo que voy. Si coges el grupo 5 que es el uso de recursos biológicos y persecución, pues puedes hacer un estudio de cómo van estas cosas, y os lo cuento muy rápidamente. No hemos podido considerar las molestias humanas como pudieran ser la concentración de observadores de aves, porque no está extraído. El apartado este 6 se refieren pues a carreras de coches o a festivales de música, etcétera, en lugares ocupados por las especies, y el resto y ya veis que es 5, se correspondería con lo que nosotros estamos diciendo, las persecuciones. Y el resto de amenazas serían amenazas que se pueden prevenir si tú sabes dónde se encuentran las especies, por lo menos en principio. Si vamos directamente a lo que sale y nos encontramos con que aproximadamente el 95% de las amenazas de estas 900 especies tienen que ver con problemas que se pudieran evitar, con modificaciones ambientales, trazados de infraestructuras, etcétera, un 4% con la recolección de especies y un 0,3% con la explotación, con la persecución directa de las especies, ¿no? Vemos entonces que, bueno, que no parece que este riesgo de recolección por ubicar en el espacio a las especies sea un problema muy gordo. O dicho de otra manera, parece que estamos tratando, en cuanto a la distribución, a la ubicación de las especies y a los grados de incertidumbre que les colocamos, las estamos tratando como si todas ellas fueran perseguidas, cuando en realidad muchas de ellas se pueden beneficiar del conocimiento de dónde se encuentran para prevenir ese tipo de intervenciones. Cuando vamos a la exactitud de los datos y cogemos esos datos, ya todos sabéis de qué va el radio de incertidumbre, ¿no? Pues, y ya con esto termino para que veáis que no me estoy pasando tanto, ¿no? Pues nos encontramos con este patrón. Esto que veis aquí son los radios de incertidumbre medios. Ya radio de incertidumbre doy por hecho que sabéis todos, es decir, es una de las formas de ocultación de un dato. Tú tienes un dato real
y entonces te inventas al azar un punto, tienes una ubicación real, te ubicas a un punto y luego estableces un radio y dices, el punto real se encuentra en ese punto que yo he establecido, si queréis al azar, dentro de un radio que puede ser 15 kilómetros, 10 kilómetros, 30 kilómetros. Nosotros con las especies con las que hemos trabajado, que eran 900, con los criterios de selección, que no viene a cuento, donde las hemos capado por encima de los 30.000 metros de radios de radio de incertidumbre, nos encontramos que el radio medio, primero que hay una dispersión enorme, como veis, hay especies que tienen unos datos, en fin, más exactos y otros menos exactos. Lo importante es que en el caso de las especies, si no están amenazadas, tienden a tener radios de incertidumbre menores, pero fijaros qué dispersión hay. El 50% lo tiene por debajo de 1 kilómetro, que está muy bien, pero queda otro 50% de especies que no están amenazadas y que tienen un radio de incertidumbre muy elevado, ya os digo. Sí parece que cuando están amenazadas el radio de incertidumbre aumenta, ¿no? Fijaros, y disminuye, por lo tanto, las especies también, las especies que tienen radios menores. Y cuando jugamos solamente con las especies con radios menores y las clasificamos en utilizadas y no utilizadas, nos encontramos que efectivamente las usadas sí que tienen un radio de incertidumbre mayor, pero las no utilizadas y las amenazadas no utilizadas también tienen unos radios de incertidumbre enormes. Todo ello con una variabilidad enorme. Cuando vamos al caso de perseguidas y no perseguidas, solo hay dos especies perseguidas en estas 900, que eran el lince y una víbora, y nos encontramos un patrón parecido. ¿Cuál es el patrón que quiero resaltar? Primero, la enorme diversidad de radios de incertidumbre que hay, o sea, que reflejan en última instancia la inexactitud de los datos. En segundo lugar, que a las especies no se las está, o sea, no parece que haya una relación muy clara entre los radios de incertidumbre y el riesgo que haya de que las vayan a coger. Con lo cual, estamos perjudicando de alguna manera la posibilidad de trabajar con unos datos realmente buenos desde el punto de vista de la conservación preventiva. Preguntas. Deberíamos de revisar o sentarnos entre los expertos que hay muchos en este país, a ver en qué circunstancias se pudieran en fin, relajar esta distribución de las especies de una manera tan absolutamente, digamos, poco exacta. Yo creo que seguramente sería conveniente que empezáramos un cambio cultural en este sentido. Y el segundo problema que ya tiene que ver con los proveedores de datos. ¿Es posible gestionar eficazmente una información segura, quizá haciendo una selección de usuarios y siempre sobre la base de ser eficaces y no caer en unas burocracias excesivas? Bueno, pues básicamente esto era lo que os quería contar un poco atropelladamente porque ya es un poco largo todo esto y en 15 minutos, pues en fin, que ya sabía que los tenía, no penséis que pues es lo que ha pasado. Bueno, pues este es mi planteamiento. Luego ya lo vamos discutiendo. Muchas gracias, José Luis. Dejamos las preguntas para la segunda parte del webinar. Pasamos ahora a la siguiente ponencia a cargo de Julio Rabadán, que nos va a contar los planteamientos y opciones desde observision.org. Julio, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, dar muchísimas gracias a GPIF España y a la IUCN, al Grupo de Especialistas de Especies de España, por darnos la oportunidad a Observation de exponer aquí cómo abordamos nosotros este problema de la utilidad de los datos y la protección. Yo soy Julio Rabadán, soy el coordinador de Observation en España. Y bueno, Observation es una ONG que dentro de sus estatutos tiene una misión y no nos toca este tema de refilón precisamente porque dentro de esta misión está el impulsar la investigación y la conservación de la naturaleza mediante la recolección, mejora y difusión de datos de biodiversidad. Así que imaginaros cómo de importante es esto. Para nosotros es el núcleo de todo el elemento de la plataforma. Observation, he visto por aquí que hay algunos de fuera. Observation es una ONG que nace en Holanda en el año 2005, 2004 en realidad, pero no se pone en marcha hasta 2005. Tenemos sede aquí, trabajamos con tecnología de aquí, plataformas de aquí, pero trabajamos a nivel internacional. Para mí, Observation yo lo veo como un punto de encuentro entre científicos, aficionados a la naturaleza y organizaciones y entidades que están en uno y en otro sentido, involucrados tanto en la parte de las personas aficionadas a la naturaleza como las personas que trabajan en investigación y gestión.
Y bueno, aparte de ser un cuaderno digital de datos, de toma de datos, un cuaderno digital de campo maravilloso, luego también se convierte en una plataforma de gestión de datos, porque el dato tiene un ciclo de vida bastante complicado y dentro de la plataforma lo que intentamos es darle herramientas para que a las personas que tienen que trabajar con esta información para gestionar adecuadamente estos datos. Y además está muy enfocada más al seguimiento que al hallazgo. Una cuestión diferenciadora e importante es que dentro de Observation, la persona que sube el dato es propietaria siempre del dato. Es la que elige con qué licencia se va a compartir y si se comparte, cuándo se comparte, cómo se comparte. Es decir, en última instancia, es el que va a tener la última palabra sobre el cómo se comparte. Esto hace que sea una plataforma bastante útil para investigadores que están tomando datos en una investigación y no quieren que se vean los datos hasta que esté publicados los resultados, etc. Y además va a afectar al comportamiento de la plataforma en el resto de cuestiones que tenemos que ver, como ya os enseñaré. Esta es la distribución de los datos de Observation. Como veis, pues bueno, siendo una plataforma europea, tiene distribución sobre todo en Europa la comunidad, aunque también países afines tienen mucha actividad. Esto que tenéis aquí en verde son los datos revisados y validados. Al final este es el mapa que podéis encontrar en GBIF, que son básicamente los datos validados. Hay muchos más datos. Pero bueno, la verdad es que el proceso de validación funciona relativamente bien. Los datos que se recogen, que al final este es el elemento de trabajo, el importante, con él vamos a intentar cumplir con los objetivos FAIR y la punta del iceberg del dato es esto, dónde, cuándo y qué. Fecha, hora, ubicación y especie o taxón. Pero se recoge mucha más información, recogemos mucha más información, como quién ha hecho la observación, si tenía dudas o no, cómo de preciso era la ubicación y luego cómo ha tomado el dato, si ha utilizado la aplicación móvil, la ha subido a través de la página web, ha sido una importación masiva, ha utilizado inteligencia artificial, esa fuente, para la identificación. Y luego la aplicación permite la toma de datos ecológicos como edad, sexo, cantidad de individuo, qué estaba haciendo, sobre qué estaba posado, si había adultos, juveniles, hembras, machos, y los datos metodológicos, cómo se ha detectado, si ha sido visto, oído, etc. El conteo, si se ha hecho un conteo preciso, y el esfuerzo. Y sobre el esfuerzo, aquí hay que comentar algo que es bastante importante. La utilidad del dato suelto es relativa, es útil, pero cuando se enmarca dentro de un esfuerzo de muestreo, se va acompañado de este esfuerzo de muestreo y el resto de observaciones que acompañaron a esta observación, el poder de utilidad de ese dato se multiplica. Otras plataformas como IBERT utilizan listas, nosotros aquí en Observation utilizamos sesiones y animamos a todas las personas que utilizan la herramienta a que cada vez que salgan al campo y empiecen a observar, abran una sesión de campo. Esto básicamente consiste en hacer un transecto, un punto de censo. Y además permitimos que se registren datos cero. Si ha salido a ver lobos y no ves lobos, pues 0 lobos. Ya los que trabajáis con datos entendéis el potencial de esto. Y tratamos que forme parte de la rutina diaria de observación porque podemos mirar temas de abundancia relativa, tendencias, etc. Hay mucha información y mucho potencial dentro de esta estrategia. Los datos dentro del ciclo de vida habrá cambios, el dato va a cambiar. Va a haber cambios de especie o cambio del estado de validación o puede cambiar el número o ampliar información. Todo esto queda registrado y queda detallado. Esto es bastante útil para muchas cosas. Y por supuesto, importante, el identificar correctamente implica utilizar unas listas de referencia taxonómica que nos permitan comparar estos datos e integrarlos después en otras bases de datos. Si trabajo con distintas fuentes, tener la certeza o la capacidad de decir esto equivale a esto o esto es lo mismo que esto. Nosotros en Observation trabajamos con listas patrón. Por cada grupo de especies tenemos una lista patrón diferente. Y al final trabajamos siempre en última instancia con el backbone de GBIF, que es el repositorio donde vamos a enviar la información validada. Y ya que tenemos el dato,
ya tenemos nuestra información recogida, ha llegado a la plataforma y a la hora de explotarla viene siempre la misma pregunta. ¿Es fiable un dato? Esto en Observation lo dividimos en un proceso doble de revisión y validación que, como vamos a ver ahora, están entrelazados. Y se hace en general con un proceso de validación por parte de la comunidad. En Ciencia Ciudadana se trae siempre el ejemplo del experimento de Galton, porque fue muy llamativo. Galton lo que hizo fue que en una feria de ganado a principios del siglo XX le pidió a 800 personas que estimaran el peso de una vaca. Con sorpresa, se equivocaron en 1 libra, con un error de menos del 1%. Esto se trae mucho como soporte para el tema de las validaciones comunitarias y hablar de la inteligencia colectiva. Pero aquí hay un problema. Varias personas han evaluado la utilidad de esto. Surowiecki, por ejemplo, habla de la inteligencia colectiva. Necesita que las decisiones de la multitud tengan, sobre todo, 2 características importantes. Primero, tienen que tener diversidad. Tiene que haber opiniones de todo tipo. Y segundo, tienen que ser independientes. Si yo veo que fulanito ha votado no sé qué y a mí me gusta mucho no sé quién, pues voy a votar lo mismo que él. Y por otro lado, si 2 personas van a la misma fuente y miran a Google Lens, que es lo que ha sido esta especie, pues ya es la opinión de Google Lens, no la de esta gente. En estos casos se producen errores correlacionados. En este caso, los sesgos no se anulan en la multitud, no se corrigen, sino que al contrario, van en el mismo sentido y nos provocan un problema. El conocimiento experto, por otro lado, es otra de las herramientas que se tiene para hacer este tipo de evaluaciones de calidad, pero también se equivocan. El conocimiento experto también falla. ¿Cómo se soluciona esto? Con un debate público de estas opiniones. Por supuesto, bueno, es inherente la falsación de cualquier opinión porque se tienen que argumentar adecuadamente este tipo de opiniones y algo no es por así porque yo lo digo. En Observation, lo que se hace es que cuando llega una observación, la comunidad tiene una herramienta que es escribirle directamente al autor y decirle, esto está mal, aquí en esta época no está, o esta especie aquí ya no es, o lo que sea. Y por supuesto, el experto, una vez que localiza una observación, la valida, la revisa, la cambia si es necesario. Y bueno, como he dicho, lo he dicho lo primero, pero al final lo que se hace es que la valida. Y esta validación también está sometida a la evaluación de la comunidad, igual, de manera independiente. Nadie ve lo que ha dicho el otro. Sí que es verdad que dentro de cada observación hay un hilo de validación en el que se puede ver y opinar, pero eso estamos hablando de los validadores. Pero la comunidad tiene para evitar los sesgos, digamos que tiene esto limitado. La red de validadores trabajan a nivel local o a nivel nacional y les ofrecemos una serie de herramientas que facilitan mucho el trabajo y la localización de las herramientas. Se trabaja con un protocolo estandarizado. Los validadores no van con sus criterios, sino que tienen que migrar 4 elementos importantes: que esté bien identificado, que el lugar y fecha sea correcto, que la especie y la presencia sea natural y que además sea aceptable éticamente y otra serie de cuestiones. En ese caso, al final, pasado el proceso de evaluación, aquí tenéis el flujo de validación, pues llegará a uno de los 5 estados en los que puede estar una observación. Vale, ya tenemos el dataset curado, ya tenemos nuestros datos validados con la máxima calidad que hemos podido obtener y ahora tenemos que cumplir con nuestro objetivo de ayudar a la investigación y a la conservación. Y aquí nos encontramos con un problema, y aquí pasa igual que en la ecología evolutiva, que a veces la selección sexual va en el mismo sentido que la selección natural y otras veces va en contra. Y la apertura de los datos, como bien ha expuesto José Luis, diría en la charla anterior, a veces va en el sentido de ayudar a mejorar la conservación, pero otras veces van en contra. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, pues para hacer esto, primero tenemos una capa de protección automática en la que nos basamos en listas rojas de la IUCN, normativas, ya sean locales, regionales, nacionales, hay normativas desde caza a otro tipo de elementos, y actividades reproductoras. Hay ciertas actividades reproductoras que conviene ocultar o proteger y automáticamente se ocultan. Tenemos 2 mecanismos para esta protección. El embargo de citas, que es esta cita no se va a ver durante este periodo de tiempo. A lo mejor la ponemos pública dentro de 1 año, 2 años,
un mes, una semana. Y el difuminado de datos. La cita sí va a ser visible, pero no se va a ver dónde está, quién la ha visto, o se puede hacer un difuminado incluso de mayor nivel. Además, esto se puede trabajar a nivel nacional, mundial o incluso a nivel de provincia. Podemos trabajar a niveles de división política muy fino. Esta misma capa de protección automática se puede aplicar también por el usuario. Como comenté muy al principio, el usuario es quien decide cómo se aplica, cómo se comparte su información y puede aplicar un embargo o puede hacer una difuminación, de una información si lo estima oportuno. Nunca puede hacer público algo que el sistema ha dicho que tiene que ir oculto, ¿eh? Y finalmente tenemos los validadores que también aplican este mismo control, al margen de lo que haya decidido el usuario, incluso lo que haya por parte de la protección automática. Por supuesto, además, un validador o un usuario puede solicitar que se dé de alta y se ponga en marcha una protección automática, porque esto es un proceso muy interactivo en el que toda la comunidad está involucrada. Ya tenemos el dato, ya lo tenemos filtrado, pero ahora queremos minimizar este impacto de una protección excesiva. ¿Cómo lo compartimos? Bueno, pues tenemos primero un mecanismo que es automático de difusión tras el filtrado, que es la exposición pública en la página web. Tú entras en observation.org y puedes consultar todo. Pero de manera automática también se comparte con terceros. Tenemos European Portal, que es una publicación diaria, juraría, que se hace del dataset de todos los datos nuevos, y una publicación mensual en GBIF de todos los datos validados. De todos los datos validados y todos los datos públicos. Estos son los que se mandan a GBIF para que estén a disposición tanto de gestores como de científicos. Pero esto deja fuera una serie de información muy valiosa también para conservación y para investigación. Así que tenemos un segundo mecanismo manual de compartición de información a través del correo electrónico de info@observation.org. Si llegan solicitudes diariamente, se contestan normalmente en el mismo día. En casos excepcionales en el que se esté pidiendo información sensible, se puede requerir el firmar un DPA y es simplemente decir que no va a difundir toda la información a la bestia y ya está. Y se abre la información y se envía el dataset. Y así aseguramos que la gente que necesita tener ese dato lo tenga con el objetivo correspondiente. Para incluso facilitar el explotado de esta información, ofrecemos un paquete de R que está ahora mismo en desarrollo. Estamos en fase inicial del desarrollo de este paquete, de manera que cualquiera puede coger estos datasets exportados en formato de base de datos y acceder, explorarlo y navegar a través del paquete con soltura. Y bueno, con estas herramientas al final tenemos un dato rico en metadatos con información útil, un dato validado, revisado adecuadamente, un dato protegido para asegurar la conservación de lo que se está observando, un dato que es trazable, podemos ver todos los cambios que ha tenido, y un dato que es accesible y consumible adecuadamente por quien está interesado en el dato. Y así conseguimos que un dato sea útil desde Observation. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y ahora en el turno de preguntas pues podéis consultar las dudas que os hayan quedado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Y como decía Katia en el chat, las presentaciones van a quedar luego colgadas. Seguimos con el programa a cargo de Marc Martí, que nos va a hablar del dato a la acción, cómo en Red Promar se impulsa el conocimiento y la gestión de la biodiversidad marina en Canarias. Marc, cuando quieras. Un segundito. Vale, perfecto. ¿Se me escucha y se me Perfecto. ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, sí. Sí, genial. Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marc Martín, soy biólogo marino y técnico en la Red Promar del Gobierno de Canarias y os haré una breve ponencia titulada del dato a la acción, cómo la Red Promar impulsa el conocimiento y la gestión de la biodiversidad marina en Canarias. A ver, para pasar las diapositivas. Exacto. Antes de nada, comentar que todos los trabajos y resultados que voy a exponer se enmarcan en una orden de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, impulsada por el Servicio de Biodiversidad y cofinanciada por el programa de FEDER.
Brevemente, la guía que voy a seguir es primero hablar de la situación actual de los océanos, un poco para poner en contexto, seguido de la ciencia ciudadana y la red Promar, hablando también de la plataforma de registro que tenemos en la red Promar y cómo esos datos que se recopilan pues, permiten detectar tendencias, fenómenos y datos de interés. También el trabajo que llevamos a cabo a través de proyectos de ciencia ciudadana y esos datos en qué áreas contribuyen. Empezando por la situación de los océanos, que bueno, como bien sabemos, tiene una importancia relevante por el aporte de oxígeno, la regulación climática, tema de alimentación, empleo, biodiversidad, medicina, pero al mismo tiempo pues hay una degradación evidente por motivos pesqueros, sobrepesca, el tráfico marítimo, especies invasoras, temas de cambio climático y aumento de temperaturas, la contaminación, tanto física, química como acústica, y la pérdida de hábitats. Todo esto al final produce un escenario de cambios constantes que también repercute a la biodiversidad, en este caso marina, y en muchas ocasiones pues hay limitaciones en el conocimiento científico por motivos de tiempo, económicos o personales, e incluso a nivel científico no se va cada día al campo, sino que se toma una muestra, de manera que no se puede tener un seguimiento exhaustivo de todo lo que ocurre en todos los días del año. Y ahí es donde la ciencia ciudadana, como bien saben ustedes, pues toma importancia, involucrando al público en la recopilación de datos, realizar observaciones y contribuir en proyectos científicos específicos. En este caso, la ilustración pues lo muestra muy bien. En Canarias tenemos la Red Promar, que es una red de ciencia ciudadana marina del Gobierno de Canarias, que abarca personas y entidades comprometidas con la conservación y la generación de conocimiento sobre la biodiversidad marina en Canarias y en archipiélagos también de la Macaronesia, contemplando Cabo Verde, Madeira y Azores, de manera que ampliamos ese campo de visión para entender con mayor exactitud esos cambios que se están produciendo en el archipiélago. Un poco hablar de la trayectoria también de la red Promar. Se empezó en 2012 cuando hubo la necesidad de registrar arribazones de medusas, en el caso de Pelagia noctiluca, y ya en 2015 se oficializó la red con una resolución y se empezó a financiar con fondos FEDER. En 2019 se amplió el ámbito de actuación a toda la Macaronesia. En 2020 tuvo la coordinación de GESPLAN. En 2022 se hizo una nueva plataforma bajo demanda con todo lo que había surgido a lo largo de esos años y empezamos a trabajar por proyectos de ciencia ciudadana. Y desde entonces, en 2024, siguió mejorando la plataforma, ampliando temas de proyectos de ciencia ciudadana hasta el día de hoy, 2026, con 10 años de recorrido, que es una red consolidada y referente en el ámbito de Canarias y que contribuye al registro oficial de la biodiversidad. Como bien he comentado, consta de una plataforma de registro en el que todo el mundo puede acceder, es de uso público, y reportar avistamientos es muy fácil, simplemente hay que acceder con el correo electrónico, usuario y contraseña y compartir las observaciones con una fotografía, vídeo, indicando la fecha y ubicación del avistamiento. En ese momento el avistamiento no está público, previamente pasa por un proceso de validación antes de publicarse. En este proceso de validación contamos con un equipo de validadores de más de 30 personas especialistas en distintos grupos taxonómicos, desde algas, cetáceos, aves, cefalópodos, tortugas, etcétera, etcétera, que verifican ese avistamiento. Además de poder validar a nivel de especie, está la posibilidad de validar a un nivel taxonómico superior, y también hay una categoría adicional que es pendiente de confirmación de experto, que esa categoría es como un estado de transición en que el avistamiento se visualiza, pero también se visualiza que está en pendiente de confirmar. Si accedéis a la página de la red Promar, que cuando termines voy a compartir el enlace por el chat, vais a ver ese mapa de registros en el que si vais, en este caso está para Canarias, pero también se puede poner para Cabo Verde, Madeira o Azores. Si vais haciendo zoom, en la parte inferior se va filtrando de forma automática los distintos avistamientos y por colores de grupos taxonómicos. Y bueno, está la posibilidad de filtrar por especies, por grupos taxonómicos, por periodos temporales, de manera que es bastante práctico. Los observadores son tanto ciudadanos particulares, buceadores, gente que hace snorkel, gente que va a la playa simplemente a pasear y que comparte sus observaciones, también profesionales y recreativos del sector pues, marino, náutico, centros de buceo, centros de avistamiento de cetáceos, socorristas,
y entidades vinculadas al medio marino, tanto grupos de investigación como ONGs o similares. Y bueno, un pilar fundamental de la red Promar es la divulgación, ya que constantemente trabajamos para implementar y trasladar ese conocimiento científico al público general para promover su interés en la conservación de la biodiversidad. Hasta el día de hoy hay más de 80.000 avistamientos en la plataforma, siendo una base de datos bastante útil, y cuenta con una guía de especies que es la más extensa en el medio marino en la región de la Macaronesia, con más de 5.000 especies, y hay cerca de 4.500 usuarios registrados y más de 130 entidades colaboradoras. En relación a los avistamientos, desde 2015 que se empezó a trabajar la red Promar, aumentaron los registros anuales de forma exponencial hasta 2021, que se ha mantenido un poco más estable con más de 12.000 registros anuales. Las especies más registradas son el grupo de invertebrados, seguido de peces y otras categorías taxonómicas. Y hay algunas islas donde hay mayor registro, como en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Aún así, entre todos esos registros que se están recopilando diariamente, también permiten, al verlos de una forma más amplia, detectar arribazones, que son esas llegadas de organismos masivos, ya sea vivos o muertos, en la costa, como en el caso de medusas de agua vivas o en el caso de las aves, de los fraileciillos que llegaron en 2023, también de peces como es el lagocéfalos o organismos gelatinosos como pirosomas o macroalgas flotantes como el sargazo. De modo que no hay registros a escala temporal y de repente en un periodo muy corto de tiempo hay una gran cantidad de registros en la plataforma, lo que nos da un dato bastante útil a nivel científico. También permite detectar tendencias, por ejemplo, según la temperatura, en la que en Canarias tenemos un gradiente de temperatura de aguas más cálidas en las islas occidentales, del Hierro, La Palma, y más frías en islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, por el tema del afloramiento de aguas del continente africano, y agrupando los avistamientos de algunas especies de afinidad de agua más cálida y algunas de afinidad agua más fría, pues se ve que cumple exactamente con ese patrón. Y también pues, nos permite detectar especies que están ampliando su rango de distribución, como el caso de la carneta colorada, la Fistularia petimba, que se registró por primera vez en 2022, una captura pesquera. Desde entonces han entrado varios registros en la plataforma de capturas pesqueras recreativas y ya en 2024 empezamos a recibir ejemplares juveniles y adultos que la gente veía buceando. Aquí un poquito los registros en la parte derecha. Y además de todos esos datos que se pueden trabajar, pues también trabajamos por proyectos de ciencia ciudadana para abordar temáticas específicas, como por ejemplo el de seguimiento de especies introducidas en Canarias, otro de seguimiento de lasmobranquios, uno para monitorear la biodiversidad de los deltas lábicos por el volcán de La Palma, un siguiente enfocado a la carabela portuguesa, Physalia physalis, y un siguiente de tortugas marinas, y un último que sacamos recientemente de monitoreo de corales. Voy a exponer brevemente algunos resultados de 3 de los proyectos, empezando por el de introducidas, que actuó como un sistema de alerta temprana frente a nuevas especies introducidas en Canarias y también recopila avistamientos en cuanto a la distribución de las especies que ya sabemos que tenemos aquí y fomentando al mismo tiempo su conocimiento y observación por parte de la ciudadanía. Con el proyecto se han recopilado más de 1.600 avistamientos de hasta 57 especies distintas y si agrupamos todos esos avistamientos, como se ve en la parte inferior derecha de la presentación, vemos que esos hotspots coinciden con las zonas más cercanas a los principales entornos portuarios y de tráfico marítimo de las islas. Poner un par de ejemplos, como el del hidroideo urticante macrorhincha filipina, que se registró por primera vez en 2016 en Gran Canaria y posteriormente en Tenerife. A nivel científico teníamos constancia de esta especie en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y a través de incentivar su registro en la red Promar, pues no solamente tuvimos mucho más reportes de la especie aumentando el mapa de presencia en ambas islas, sino que vimos que también estaba presente en islas menores como La Palma y La Gomera. Y algo similar también pasó con el alga asiática Rubulopteryx camurae, una de las principales invasores del medio marina que tenemos en Canarias, que se registró por primera vez en 2022 en Gran Canaria. Sin embargo, ya había registros pendientes a identificar en la isla de Tenerife en mayo de 2022.
y un poco pues también la tendencia. En este caso es una especie muy parecida a otras macroalgas nativas, de modo que hemos generado bastantes infografías y materiales divulgativos de manera que se fomente el registro y el conocimiento por parte de los observadores, a día de hoy con más de 100 registros de la especie. Y a modo curioso, algunos primeros registros de especies introducidas en Canarias que nos han llegado, que no había constancia tampoco a nivel científico y han sido pues las primeras citas, como ese nudibranquio, Godiva quadricolor, cercano a un entorno portuario en Gran Canaria en 2024, o ese camarón limpiador, muy típico en acuarios también, Stenopus hispidus, registrado en Tenerife, en zonas de buceo, o la medusa invertida, Casiopea andromeda, que se confirmó su especie gracias a un estudio que se publicó posteriormente en 2024, o ese último caso del coral pulsante Xenia, que se detectó en mayo de 2023 en Tenerife, una especie típica también de acuariofilia. En este caso, dado su potencial invasor, se hizo una actuación de erradicación de las distintas colonias detectadas y de seguimiento para asegurar que no volvía a resurgir. A nivel del proyecto de seguimiento de lasmobranquios, que está enfocado al conocimiento de las poblaciones de lasmobranquios de Canarias, registrando datos más allá de la ubicación y la fecha, datos como la talla, el sexo, el comportamiento, de modo que eso permite también identificar patrones estacionales, zonas importantes de cría, zonas de agregación, algunos resultados preliminares. A día de hoy se han recopilado más de 400 avistamientos de hasta 34 especies distintas. Aquí hay un mapa un poco de cómo se agregan esos avistamientos. Y ya más curioso, esa estructura de tallas registradas, pues habiendo registrado crías de especies, de algunas especies de interés de conservación como Esphyrna sigaena, el tiburón martillo, o el angelote o la mantelina. También datos interesantes en cuanto a los comportamientos registrados, siendo casi el 80% de ellos comportamientos de baja demanda energética, como se ve ese angelote enterrado en el fondo marino, ya sea descansando o navegando pues muy lentamente. Además con comportamientos también, registro de comportamientos de reproducción o de caza. Y terminar con el proyecto de Alerta Carabela, un proyecto muy reciente que empezamos el año pasado para dar apoyo a un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas que estudia la carabela portuguesa en el Atlántico y necesitaba conocer a tiempo real los arribazones de esta especie y los lugares donde suceden con mayor frecuencia. De modo que al impulsar este proyecto promovimos pues, su registro también en redes sociales en la plataforma y aquí tenemos el registro histórico de la especie en la red Promar y vemos que a partir de 2025 se triplican los avistamientos y no solo esto, sino que en 2026 se duplican los que se habían triplicado, así que por parte de la gente hubo un interés en colaborar en ese tipo de iniciativas. A día de hoy tenemos un mapa de avistamientos en todas las islas y ya se empiezan a apreciar zonas de agregación y tendencias temporales de la especie. Por último, terminar con la contribución de datos, que todos esos datos al final los trasladamos de vuelta a la ciudadanía en forma de pósters, de infografías, de recursos educativos, que eso a la gente pues lo agradece, se interesa para adquirirlos, ya sea en formato de libro, de guía de especies, de un carácter más técnico, un carácter más fotográfico, incluso un carácter más infantil o divulgativo para que llegue a todos los sectores. Todos esos recursos están disponibles en el apartado descargables de la página web. También trabajamos a través de las redes sociales, dando contenidos de interés para la ciudadanía y promoviendo la alerta temprana y al mismo tiempo siendo un canal de referencia en temas marinos en el ámbito de Canarias. También contribuyendo a través de pósters y ponencias en congresos científicos de distintas temáticas, trabajando con publicaciones divulgativas para distintas revistas como la Quercus y pues dando apoyo a publicaciones científicas que utilizan datos de la red Promar y así consta en las publicaciones en sí. Y por último, pues también trasladamos toda la información de red Promar al banco de datos de Biodiversidad de Canarias, el BIOTA, que se utiliza para informes técnicos, estudios de impacto, planes de gestión, etcétera, etcétera. Y nos coordinamos con otras plataformas e iniciativas de ciencia ciudadana como Observadores del Mar en la península y quedando abiertos a nuevas colaboraciones. Y para terminar, esos 5 últimos mensajes de que la ciencia ciudadana contribuye de manera significativa al seguimiento de la biodiversidad marina, que es capaz de aportar datos novedosos de interés para la comunidad científica y la gestión de las especies, que sí, que puede presentar limitaciones o verse influenciada por ciertas tendencias, pero al mismo tiempo consiste en una potente herramienta de divulgación y formación para la ciudadanía. Y nada, que les invitamos a entrar en Red Promar y subir registros de las especies marinas. Muchas gracias por vuestra atención. Y como comentaban los organizadores,
que dejaremos espacio de preguntas al terminar la última ponencia. Muchas gracias, Marc. Vamos a seguir ya con la última ponencia del programa a cargo de Montse Almaraz, que nos va a hablar de los planteamientos y opciones desde Natusfera, que es iNaturalist en España. Gracias por la presentación. Yo soy Montse Almaraz, formo parte del equipo de coordinación de GBIF España y yo he venido a hablar sobre los datos sensibles en ciencia ciudadana planteados desde Natusfera, que es el nodo español de iNaturalist. Y me voy a repetir a lo mejor en algunas cosas, tanto con Paco como con José Luis, ¿vale? Y a lo mejor con Julio también, porque básicamente vamos a hablar de temas muy parecidos. Y lo primero es, o sea, la cantidad de datos que se han aportado desde la ciencia ciudadana últimamente, pues ha crecido mucho. Y especialmente en GBIF, o sea, lo podemos ver que las grandes plataformas han contribuido a muchos de esos registros de biodiversidad, ¿no? Pero también es verdad que hay una parte muy importante que es qué tan útil es este dato, ¿no? ¿Ha pasado la diapositiva? Sí. Ok. ¿Vale? Y cada vez es verdad que necesitamos datos que sean más útiles, que tengan una mayor precisión para poder evaluar y analizar lo que es la biodiversidad, ¿no? Y nosotros desde Natusfera, pues la parte que tenemos es una parte de evaluar la calidad de ese dato, ¿no? Que es totalmente transparente, se puede hacer una trazabilidad total y dentro de ella pues tiene como varios criterios. Y hablando de especies sensibles, pues en las que yo me voy a basar hoy es en la ubicación, ¿no? Y en el espacio temporal también de cuando se realiza esa observación. También quiero dejar claro que una vez que esa observación pasa o sea, que una vez que se ha evaluado el dato, estos datos son los que luego se publican en GBIF, ¿vale? Pero no voy a entrar más en detalle, me quiero ir a lo que son los datos sensibles. Entonces, cuando hablamos especialmente de lo que es la localización, ¿ok? Cuando consideramos que una especie debe ser es sensible, ¿vale? Lo que pasamos es de pasar a tener un dato que es preciso en el origen, ¿no? A que esa precisión deje de ser pública, ¿no? Entonces se restringe, por ejemplo, en este caso, pues la coordenada. ¿Y cómo tomamos esa decisión? Pues evaluamos principalmente tres factores que también un poco los ha dicho José Luis, ¿no? Por un lado, lo que es el estado de conservación de la especie, luego el contexto geográfico, que es dónde se presenta, y luego, por supuesto, que evaluamos esa parte si hay un riesgo asociado a dónde está ubicada esta especie, ¿no? También nos ayudamos mucho de los catálogos de la UICN, ¿no? Para ver qué tipos de amenazas son las que pueden afectar a esta especie. Entonces, a lo que me quiero ir con esto es que no es una etiqueta automática, sino que hay un trabajo detrás para determinar si esa especie es sensible o no y si la tenemos que proteger desde alguna forma desde la plataforma. ¿Cómo gestionamos esto? Pues dentro de la plataforma existen dos formas de cubrir esa coordenada, ¿no? Y también la fecha en la que se ha visto. La primera es cuando el propio observador decide no compartir las coordenadas donde ha hecho la observación. Y la segunda, que se gestiona desde la plataforma, es que si ese taxón está amenazado, pues directamente todas las observaciones que se hagan de esa especie pasan a difundirse, ¿vale? Pero luego también me parece interesante que este tipo de geoprivacidad de taxón, ¿vale? No es como una decisión arbitraria, sino que también se toma teniendo en cuenta todas las personas que participan de la plataforma, que puede ser desde una persona de la comunidad que haga una marca para decir que esa especie debe pasar a ser sensible, también desde los curadores que también participan y revisan todas estas marcas y también que trabajamos a nivel internacional entre nodos y también está el staff, ¿no? Y me parece también importante que dentro de este trabajo en red también participa la UICN, ¿vale? En algunas de las actualizaciones de estos datos sensibles. Pero lo importante, ¿cómo se restringe técnicamente la información? ¿No? Yo hago una observación y cuando pasa a tener este taxón de geoprivacidad de taxón, lo que primero se oculta y lo que vemos es la parte de la fecha, ¿vale? Si esta observación ha sido hecha el 5 de julio, directamente se queda como mes y año.
Otra parte que se tapa, pues que pasa a comunidad autónoma, ¿vale? No se puede ver exactamente la localidad. Y el dato más importante es que se genera una cuadrícula, ¿vale? Donde nosotros vemos aquí un punto, pero este punto, ¿vale? Lo que nos hace es desplazar el punto original dentro de una cuadrícula de 0,2 por 0,2 grados, ¿vale? Es un punto al azar que lo máximo que puede llegar de distancia entre la observación real y la que te da la cuadrícula, pues pueden llegar a ser de 27 a 29 kilómetros, dependiendo dónde nos encontremos de la península, ¿vale? Esto quiere decir que dependiendo de la especie, esto es muchísimo, o sea, muchísima distancia, ¿no? Como dijo José Luis, ahora estamos trabajando en cuadrículas de 2 por 2 kilómetros. Pues es como que esto hace que esa exactitud espacial se pierda bastante, ¿no? Pero luego hay otra parte importante que es la de cómo accedemos a la información, ¿vale? Toda esta información, como he dicho, en origen se guarda y otra cosa es ya lo que se ve públicamente. Hay una parte que tú a nivel de usuario pues puedes contactar con esa persona que haya hecho esa observación y pedirle que te registre, que te dé esas coordenadas exactas. O también tenemos una herramienta que es la herramienta de proyectos, ¿vale? En la cual uno puede decir, yo quiero que las personas que participen de mi proyecto me den su confianza y ahí se comparten todas las coordenadas reales entre la gente que participa del proyecto. Y por último, que también es poco conocida y hay mucha gente que se sorprende, es que se puede hacer una solicitud, ¿vale? Siempre y cuando venga justificada al nodo nacional, ¿no? Que en nuestro caso lo administramos desde GBIF España, ¿no? Pero, ¿qué criterios, no, hay para poder acceder a esta información? Nosotros siempre pedimos como mínimos criterios, pues un poco saber quién solicita la información, qué entidad es, si es dentro de un encargo, si es un contrato, y luego también saber quiénes van a acceder a estos datos, ¿no? Son investigadores, es un equipo, y de momento ha ido funcionando bien, ¿no? Y luego, otra parte que nos parece importante, porque cuando hablamos de datos de ciencia ciudadana, como bien ha dicho Julio, ese dato pertenece a la persona que ha hecho la observación. O sea, no es ni de la plataforma ni de nadie, ¿no? Entonces, también poner un poco en valor para qué van a usar estos datos, qué resultados esperan y luego también la parte de la trazabilidad y la citación, ¿no? Porque, por ejemplo, si los descargas desde GBIF, pues tienes un DOI, pero esto al entregarlos pues directamente hay que ver cómo se puede poner en valor todos estos datos recopilados desde la ciencia ciudadana. Y finalmente, también un poco hablar de los datos que tenemos ahí, ¿no? Aquí hemos hecho como hemos intentado sacar todos los datos. Hay que tener en cuenta que tenemos más de 35.000 especies registradas en la plataforma, ¿vale? Y de las cuales más de 2.000 cuentan con algún tipo de categoría dentro de la lista roja y tienen algún tipo de geoprivacidad puesta, ¿vale? Por el taxón. También es como a medida que va aumentando el nivel de amenaza, pues podemos ver cómo cada vez esta geoprivacidad se hace más difusa, ¿no? Por el número de taxones. Vale, y la verdad es que he sido súper rápida, he sido un poco rápida al principio, pero yo al final me he dejado como la lista de deseos, ¿no? De cosas que siempre me gustaría que pasen, pues por ejemplo, el tema de la geoprivacidad, si es que tiene que existir, que se ajuste un poco a cada especie, ¿no? Luego, que los datos cada vez sean más completos, trazables y bien documentados, que me parece como súper importante. Y no solo los datos, pero sino también todos los procesos, ¿no? Transparentes, revisables, accesibles. También me gustaría como una mejor coordinación, o sea, no solo entre nodos y administraciones, pero sí también entre las distintas plataformas, porque a veces es como que cada una va por su lado y estaría guay también crear como un grupo de datos sensibles a nivel de herramientas de ciencia ciudadana. Y yo creo que con eso, y también nos encantaría que especialistas, específicamente ahora que se ha sacado también la primera lista roja de España, que siempre teníamos ahí como el problema de, lo ponemos a nivel Europa, lo ponemos a nivel Mediterráneo y demás, pues con esta nueva herramienta guay. Y nada, que estamos súper abiertos a colaborar y a pediros más bien ese asesoramiento.
Y ya está. Muchas gracias, Monse, y también al resto de los ponentes por ajustaros al tiempo y dejarnos un espacio para dudas y preguntas y centrarnos donde más puede estar el interés. Entonces, Katia, nos indicas que tenemos en el chat y vamos Bueno, hola a todos. empezando. La primera pregunta viene de Dinora Sánchez Hernández y dice que en GBIF solo algunos registros tienen asociado el dato de incertidumbre, como por ejemplo los casos que vienen de Naturalis para especies amenazadas. Nos pregunta si podríais dar alguna sugerencia para la selección de los registros en función de esa incertidumbre. Eso se refiere a los datos de JIF en general, no solamente los que vienen de Ciencia Sí. Ciudadana. Ujú. Que Sí, quizá la pregunta podría plantearse como si existen recomendaciones o buenas prácticas para definir umbrales de incertidumbres espaciales para trabajar con datos de GBIF. pues la primera recomendación es que se utilice el campo de la incertidumbre, que efectivamente hay muchos publicadores de datos que no lo utilizan. Entonces el usuario no sabe realmente si está hablando de que hay una incertidumbre de 1 metro o de 20 kilómetros. Esa es la primera recomendación. Y la segunda sobre qué grado de precisión dar, pues desde la original cuando no hay riesgos a ir difuminando en función de temas como lo que hemos visto y probablemente salgan también en la discusión. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O queréis que pase a la siguiente pregunta? Ok, pues paso a la pregunta de Héctor Ibáñez, que en concreto dice de cara a observation.org, cuando encontramos datos incorrectos en GBIF, ¿cómo pueden reportar, cómo os pueden avisar para que se cambien? Dice que hay ocasiones en las que la validación solo acentúa algunos errores. Al no haber opción a discusión, comentarios o flagging, es muy difícil arreglar esos pequeños errores y transmitir también esa información al observador. Pero muchas gracias por la labor. Mira, la verdad es que desde GBIF nos llegan, hay dos mecanismos para reportar observaciones erróneas. Nosotros lo hemos recibido tanto de GBIF directamente, que tiene su mecanismo interno, como siguiendo el enlace de la observación que va en el registro de GBIF. Tú puedes entrar en el formulario de la observación. Ahí tienes un botón en el que tienes dos opciones, o contactar con el validador o contactar con el observador. Es verdad que no tenemos un sistema de comentarios públicos y es que tal como se comenta en la gente que se dedica a estudiar este tipo de casos, cuando se hace un debate público, quitas la independencia de las observaciones y el sesgo, en vez de anularse los errores, lo que hace es que apunta todo en el mismo sentido. Por eso nosotros utilizamos un doble mecanismo y que es el de si alguien tiene cualquier comentario acerca de una observación, lo puede hacer. En última instancia, además, siempre puedes enviar un correo a info@observation.org y la observación o se pasa al administrador que le corresponda o se habla con el observador. Así que mecanismos hay y está abierto siempre a correcciones. De hecho, estos casos pasan. Bueno, si puedo añadir, por la parte de GIF es que los datos de GIF siempre son dinámicos, entonces cuando a Observation le llegue una notificación de cambio, si ellos lo aplican en la plataforma y exportan de nuevo los datos y publican, eso se actualizará, pero claro, a veces esa actualización, esa mejora puede tener un tiempo de demora, claro. ¿Alguna pregunta más? La lista de deseos de Manuel Pizarro a todos, o bueno, en concreto de Naturalis parece, dice, en la lista de deseos de Naturalis, ¿tenéis previsto usar listas patrón de cada país para validar las taxonomías? ¿Y se usarán también en el futuro las listas rojas, como por ejemplo la lista roja de flora vascular española? Voy a compartir una diapositiva porque me he preparado para este momento. ¿Vale? Eso. Vale. No solo se tienen en cuenta como fuentes de autoridad, sí, justo está como el campo authority, ¿vale? A lo que viene de la UICN. Concretamente en España tenemos el Catálogo Español de Especies Amenazadas y hay más, ¿vale? Pero estos son como los más representativos. Y la lista roja de flora vascular española. Y luego de las listas patrón, ¿no era? ¿O? No, las listas rojas, sí, sí, están todas, se tienen en cuenta todas, incluso las regionales también. Ok, gracias, Monse. Ahí tenemos una pregunta también de Héctor Hernández. Si hay alguien que quiera poner algo más, estamos todavía a tiempo. De Héctor Hernández nos pregunta si el paquete de base de datos de OPS-R es directamente para la plataforma de observation.org o es abierto para otras colecciones. Esta pregunta es para Julio.
para mí. Observe es para el trabajo con datos de observation, no por nada, sino porque el formato en el que nosotros volcamos la información cuando alguien nos hace una solicitud directa es un formato propietario de observation. Va en un formato SQLite que no todo el mundo está acostumbrado a trabajar. Para el trabajo con datos de otras plataformas hay otros paquetes, incluso con el DGBIF también tenéis paquetes para trabajo que ya existe, están muy bien mantenidos y funcionan de manera excelente. Sí, en Como iNaturalis también tenemos el paquete pero que es específico para las observaciones de nuestra plataforma. Claro, esto Muchas gracias. digamos que es para el trabajo con datos primarios de cada una de las plataformas. Si vas a trabajar con datos globales de GBIF, busca software para trabajar con los datasets de GBIF y así vas enfocando. Gracias. Ricardo Ibáñez nos pregunta si la selección de especies sensibles en las plataformas de ciencia ciudadana tienen en cuenta los catálogos nacionales y autonómicos de especies amenazadas o exclusivamente en base a listas rojas de la UICN. Monse ha respondido algo en la línea, pero seguro que tenéis que aportar algo. ¿Vuelvo a hablar yo? Como he Sí, claro. comentado, aunque no se ha visto en la diapo, nosotros también trabajamos con la lista de la UICN a nivel internacional, pero luego también incluía el punto de normativas locales. Hay cosas que nosotros tenemos en cuenta, hasta las listas de especies cinegéticas, por ejemplo. Entonces, durante temporadas de caza podemos ocultar cierto tipo de registros simplemente por protección. O sea que tenemos en cuenta diferentes normativas. Aquí hay un problema que se podría discutir y es cómo de fácil es gestionar todo esto. Requiere un trabajo importante de administración que hay veces se hace imposible y se nos escapan cosas. Entonces, aquí sí que estaría muy bien poder buscar mecanismos que centralicen esto y eviten despistes. De acuerdo, totalmente. Necesitamos más mecanismos porque la parte administrativa de esta parte de geoprivacidad es bastante compleja y que también lleva bastante tiempo. Gracias. Pues continúo con la siguiente pregunta de Elías Granero, que es observador de biodiversidad voluntario, especialmente en la documentación de flora. Y su pregunta es, ¿qué valor tienen para la investigación y la conservación los inventarios sistemáticos realizados por observadores individuales en cuadrículas UTM con escasa cobertura de datos? Tiene muchísimo valor, obviamente, toda esa información. Es que daros cuenta que es la única información que existe. Cuando uno se pone a buscar información sobre la distribución de las especies y ve estos mapas cargados de puntos, de colores, de unas densidades brutales, cuando se pone a espigar y a sacar las especies una por una y a mirar las especies más raras y a mirar los datos más recientes, se encuentra con que la información cada vez es más escasa. De manera que cualquier tipo de catálogo de información aportada, y más si hay plataformas por medio que garantizan la calidad del dato porque hacen una supervisión, es un dato valiosísimo. O sea, yo nunca me cansaré de reconocer y de animar a la ciencia o a los científicos ciudadanos, porque sin ellos, todo esto no es posible. Y en un futuro más o menos inmediato, todavía menos, dado que cada vez hay menos profesionales, digamos, formados en taxonomía sistemática, etcétera, de los diferentes grupos de plantas y animales. Sin el apoyo de los científicos ciudadanos, esto no tiene mucha continuidad ni en el espacio para abarcar territorios como posiblemente donde puedes encontrar esa información a la que hace referencia, ni en el tiempo, porque daros cuenta que estos datos son, o sea, tienen mucho valor histórico y más se hace seguimientos, etcétera, ¿no? Pero, en fin, una presencia de una especie hace 3 años en un sitio no quiere decir que vaya a estar ahora. O sea que, en fin, muy valioso. Paco, no sé si quieres aportar algo o... No, completamente de acuerdo. O sea, la ciencia ciudadana llega a sitios donde la ciencia normal no llega. Y es entender sus metodologías y cómo funciona y utilizar ese dato, pues, realmente está cambiando muchas maneras de lo que conocemos y de cómo hacemos ciencia. Eso sí, incidir en que el dato es bien documentado. No es exacto posible. Yo ya cuelo por ahí. Yo es que lo que pido es vamos, el interés de mi intervención además fue a consecuencia, también un poco en parte con una conversación que tuve con Francisco Pando, es que quizá también habría que empezar a cambiar un poco la cultura de la gente que de una manera honesta, desinteresada, esforzada, o sea, insisto que no me cansaré de alabarlos, pues aportan una información y que de una manera quizá un poco
pues mal informada o suficientemente informada, porque no me voy a meter yo en lo que opina cada cual, pues da una información inexacta y se opone a que esos datos puedan, en fin, utilizarse de una manera más complicando las cosas, ¿no? Porque si luego participáis, los que estáis por medio, intentando recabar, que te deje, que no sé qué, vale, pero es que todo eso complica mucho las cosas. Habría que buscar sin un cambio de cultura y que para ciertas especies que realmente no tienen ningún tipo de problema porque no, su ubicación no va a causar ningún problema, pues que los datos sean un poquito más, un poco más fijados a la realidad. Y esto lo tienen que decir los expertos. Decíais por ahí, hablabais y tirabais por ahí alguna invitación a la UICN, desde luego los de la UICN, una de las cosas por las que estamos, y de hecho vamos a organizar alguna cosa con los de GBIF en este sentido, es por contribuir a la mejora de la calidad, aportar la información que tengamos. Y si por grupos se pudieran aportar criterios, o sea, digamos, un planteamiento racional sobre cómo debiera de ser la utilización. No es lo mismo la conservación de las plantas que de los pájaros, que de los microorganismos, ¿no? En cada caso tiene sus rasgos específicos. Pues si hubiera un racional, un planteamiento, en fin, compartido, discutido, en ciencia nunca nadie está de acuerdo del todo, pero si se fuera evolucionando, cambiando un poquito para obtener unos datos cada vez mejores en origen, ¿no? Pues yo creo que conseguiríamos un avance bastante notable en toda esta labor envidiable que estáis realizando entre todos vosotros. Yo tengo una pregunta en relación a esto. Bueno, estamos hablando todo el rato de los datos que necesitamos para mejorar, decidir mejor, y hablamos todo el rato de datos completos y bien documentados. Igual hay que buscar ahí, pues eso, un acuerdo, pero yo quería preguntar, sobre todo de cara a posibles ciudadanos o gente que está tomando los datos, ¿qué es lo que consideráis un dato bien documentado o completo? Por Bueno, ejemplo, tomar un dato si en ciencia quieres, ciudadana, Yo, información te- mínima o... yo empiezo. Un registro primario bien tomado, donde esté perfectamente claro dónde está eso, pero no cicaterías. Lo que mejor te dé el GPS y o sea, eso sería el rato base. A partir de ahí, tú puedes ver el sexo, puedes ver la edad, puedes considerar si es un grupo, puedes repetir la observación en ese sitio a lo largo del tiempo, que tiene un interés enorme, como ha contado Julio antes por ahí, ¿no? Etcétera. Pero el dato, a partir de ahí, todo lo que sea sobre una base que esté, hombre, obviamente controlado por los expertos, ¿no? Es ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando y mejorando, por lo tanto, el conocimiento y las posibilidades de conservación de los organismos que nos traigamos entre manos. Sí, si me permites, voy a añadir un aspecto en cuanto al tema ese de recopilación de datos, que nosotros desde la red Promar empezamos inicialmente que los datos obligatorios e indispensables eran que el usuario subiera una fotografía o vídeo junto con la fecha y la ubicación. Esos tres datos son para nosotros los indispensables. Ahora que estamos trabajando con los proyectos de ciencia ciudadana, que podemos contemplar en algunos casos, en algunos grupos taxonómicos, que el usuario pues añade información de comportamiento, de talla, de sexo, etcétera, etcétera. También vemos que se reduce drásticamente la participación. La gente va a lo que es más fácil, lo que es más práctico reportar, y después el perfil pues más técnico motivado sí que te irá a reportar esos campos adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Valorar que tiene que haber esa balanza entre la información que queremos recibir y la cantidad de información que vamos a recibir. Y por último, añado también el tema que no lo comenté en la presentación. Desde la red Promar está la posibilidad de que tanto el usuario como el validador ponga la ubicación en oculto, de forma que el avistamiento se visualiza, pero la ubicación no. Y hay esa posibilidad sin tener que poner esa ubicación en un lugar incorrecto, digamos, en un lugar aleatorio, más bien dicho. Simplemente no se muestra la ubicación, pero se muestra el registro. Yo, si se ha terminado, Marc, me Sí, sí, por gustaría supuesto. compartir una de las diapositivas en la que precisamente enseñaba esta cuestión. El dato básico, ubicación, fecha, hora y el taxón, esto es la punta del iceberg, pero en realidad hay mucha más información que, dependiendo del tipo de observación, del tipo de observador, pues puede ser más interesante o menos interesante. Incluyendo esto nosotros, la precisión, la autoría, el tema de las dudas y la fuente lo cogemos también automáticamente, pero no es lo mismo alguien que está observando aves que alguien que está viendo líquenes. Entonces, no forzamos a que se incluya fotografía.
Hay cierto tipo de observaciones que tienen valor per se sin una fotografía, otras que la requieren, y ahí está ya el proceso de curado de datos. Pero bueno, este es el planteamiento que ofrecemos desde nuestro lado. Creo que todos Gracias. Tenemos... Sí. Perdón, Monse. Nada, que claro, está la parte que también ha dicho Marc, que es la parte esa de la evidencia, ¿no? Dentro de ciencia ciudadana, pues sí que solo te digan, ido a ver esto, no. Entonces tiene que estar como una evidencia de lo que han visto, cuándo lo han visto y por supuesto dónde lo han visto. Gracias. Pues paso a la siguiente pregunta, que es de Buenaventura Caldera, que nos dice que en Venezuela también tienen listas rojas de flora y fauna y pregunta si deben incorporarse las categorías de amenaza en la descripción de los taxones al publicar. No sé si se refiere Buenaventura a la hora de publicar en GBIF si para nivel de registro tienes que especificar el tipo de categoría que tiene. Sí, dice Buenaventura, que es justo eso. O sea, si la pregunta es para la publicación en GBIF, o sea, lo ideal es que que existan listas a nivel nacional con esas categorías y que se crucen los datos, porque es verdad que es laborioso a nivel de cada colección o de juego de datos que se va a publicar, que toda esa información está asociada a nivel de ejemplar. Entonces, eso es más una tarea de elaborar listas nacionales y cruzar los datos con esos registros. Entonces, aporta, sí, pero que es verdad que es una exigencia que es difícil de cumplir por todos los publicadores, ¿no? Porque hay muchos casos diferentes. No sé si alguien más quiera decir algo sobre esto. Entonces, creo que tenemos un tiempo para una última pregunta que nos ha enviado Javier Gualar de Traxa a través de correo y nos pregunta qué criterios se sigue desde GBIF para incorporar datos desde una plataforma de ciencia ciudadana o no. Y nos pregunta si, dice, por ejemplo, toma datos de iNaturalis y nos pregunta si lo toma de otras plataformas como Observadores del Mar o Meco Project. Puedo responder, si queréis respondo yo. Bueno, primero es que GBIF no toma datos de nadie, sino que es el publicador o es la entidad, la empresa, la plataforma, la colección, la que decide publicar esos datos. Y en todo momento los datos van a ser de ese publicador. Entonces, toda institución, plataforma que tenga interés en publicar, pues se pone en contacto con GBIF y publica. Y en concreto, a Observadores del Mar, sí que hay dos conjuntos de datos publicados. Uno se publicó vía GBIF España, pero no se está actualizando actualmente, la última actualización fue hace tiempo. Y tienen también otra publicación vía no sé si recuerdo, Modnet, a través de una plataforma de datos marinos. Y la otra no conocía esa plataforma y no comparten datos a través de GBIF España. No sé si queréis añadir algo más sobre esto. Ah, mira, Javier aparece por aquí dando las gracias, pero no sé si hemos respondido a la duda. Y luego también tenemos de Ricardo López, si nos da tiempo, a una pregunta sobre taxonomía. Dice, algunas especies de platelmintos, por poner un ejemplo, no se pueden distinguir solo por el hábito que hace que hace falta mucha parte anatómica interna, pero se ven muchas fotos y récords de dichas especies. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para no caer en falsos registros? A ver, puedo yo, me empiezo, supongo que Monse tendrá también la suya. En Observation es el trabajo del revisor el que se encarga después de evaluar si con las pruebas que se han facilitado vale o hay que subir el taxón a nivel de género o incluso familia, hasta donde se pueda llegar con la información que se ha aportado. No tiene por qué ser el registro el de especie y es muy normal que se vaya hacia arriba. Depende, claro, de cada grupo de especies, de las especies que estéis comparando, así que aquí hay un montón de posibilidades. Sí, es correcto. Nosotros también dentro de esa evaluación de calidad que conté al principio, tenemos como una pestañita, o sea, que se puede apuntar ahí como no puedes llegar a ese nivel, que se puede dejar en mucho más alto, ¿no? Porque te falta evidencia para comprobar que esa especie ha sido vista, ¿no? O está ahí. También es verdad que hay gente que te sube fotos de genitalia de polillas y de esporas de todo. O sea, que no vayáis a creer que aquí hay gente subiendo datos tomados con la cámara del móvil, ¿eh? Hay virguerías. Sí, y también últimamente nosotros hemos visto mucha con microscopio de este que le pones al móvil, que también eso te ayuda a diferenciar mejor a cada especie. No obstante, también hay gente muy, muy lanzada que da nombres con una facilidad impresionante. Mi tema son los misomicetes y os puedo decir que con una foto no sabe la especie.
Claro, justo Entonces, eso está eso comentado. es Mm, lo que digo muchas veces. O sea, en GBIF y en esas plataformas no tienes respuestas, tienes datos para que tú elabores tus respuestas. Y en ese proceso está descartar información de la que no te puedes fiar. Justo es lo que comenta Ricardo, que en Plateos, que es el grupo que él conoce, pues que muchas veces hay una imagen, que esa imagen pues no puedes llegar a más porque te falta detalle, pero que la gente se anima ¿no? y le da un nombre que no es. Pues en ese caso igual, bueno, no sé por decir más, pero si tú sabes que no se puede llegar a una especie, pues igual corregir y subir Sí, a género o a corregir. familia o a lo que tengas que subir. Mm. Y claro, también está la parte esa, o sea, la evaluación de calidad no es solo que el dato venga con todos esos metadatos, sino que hay la parte de interacción ya a nivel comunidad, que tú es como, oye, no, es que tu fecha está mal o tu localización está mal o incluso la identificación que has hecho está mal. Entonces también hay como otras herramientas que yo a Ricardo pues le invito a que entre y si quiere ser curador, pues perfecto, porque también hay esa parte que está detrás de que no es solo la observación, sino todo el trabajo que tenemos detrás para validarla y es verdad que al final pues como he dicho, los datos de ciencia ciudadana han crecido muchísimo, entonces a veces no llegas a comprobarlos del todo. Bueno, pues yo creo que hemos ya llegado al final del webinar. Muchas gracias a todos, a los ponentes especialmente, a la discusión que creo que ha sido muy, muy rica. Recordaros que todos los materiales van a quedar a disposición desde la web de IF España. Y bueno, pues en este mundo nos encontraremos más veces. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.